Tercer tipo de movimientos. Movimientos de rotación externa y rotación interna. En este tipo de movimientos, la rotación debe ser de manera lateral y horizontal. Es decir, cuando se realice el movimiento debe ser en forma lateral a un costado y debe ser horizontal. Es decir, cuando se realiza la rotación se debe mantener la misma altura con la que se inició el movimiento. Es decir, debe ser horizontal. La rotación interna es con un movimiento hacia la parte media del cuerpo humano. La rotación externa es con un movimiento alejándose. O sea, en la rotación interna, el movimiento debe hacer que el segmento o la parte del cuerpo que está realizando esta rotación lo está haciendo dirigiéndose hacia la parte media del cuerpo humano, es decir, acercándose a el cuerpo de la persona que está haciendo este movimiento. En cambio, en la rotación externa es con un movimiento más bien alejándose a la parte o alejándose de la parte media del cuerpo humano, alejándose, separándose, pero siempre tomando en cuenta que debe ser ese movimiento en forma horizontal y debe ser también lateral. Veamos a continuación algunos ejemplos. En este caso estamos viendo la rotación, en este caso rotación externa o rotación interna, relacionada con la extremidad inferior. Entonces, para verificar que se está dando la rotación interna, lo que tendría que ocurrir es que el pie que está más distante o separado de la línea media del cuerpo, entonces tiene que girar. No se va a acercar, sino simplemente va a girar. Va a girar de tal manera de que los extremos del pie, los extremos de la parte de adelante, que vienen a ser los dedos del pie, vayan aproximándose a la línea media del cuerpo de este individuo. De esa manera, entonces, será un ejemplo de rotación interna. En cambio, en rotación externa, el giro va a ser de tal manera de que el pie más bien los extremos del dedo del pie van a empezar a alejarse de la línea media del cuerpo de este individuo. Entonces, estos dedos se van a ir distanciando, se van a ir alejando. Esa es la forma como debemos entender la rotación interna y la rotación externa, a través del giro, y lo podemos visualizar mediante el acercamiento o alejamiento de los dedos del pie hacia la línea media. Si se acerca, será una rotación interna, y si más bien se va a ir alejando, será una rotación externa. Veamos otros ejemplos de rotación interna y rotación externa. En el primer caso, vemos un ejemplo de rotación interna, porque en este caso los antebrazos están acercándose o se mantienen muy cerca o muy juntos a la línea media del cuerpo de este sujeto, de esta persona. En el segundo caso, la rotación va a ser externa. ¿Por qué razón? Porque los dedos de la mano van a ir alejándose de la línea media del cuerpo de este individuo. La flecha está indicando que se van a ir separando, por lo tanto va a producirse una rotación externa, es decir, los dedos se van a alejar, pero sin embargo los brazos se van a mantener fijos
al tronco de este individuo. Los únicos que se van a alejar son, o las únicas que se van a alejar son las manos de este individuo, y lo va a hacer al girar uno hacia el lado derecho y el otro, y la otra mano hacia el lado izquierdo. Entonces, como se están separando, acá se va a producir una rotación externa. En cambio, en este caso, estos extremos se van a mantener juntos y por lo tanto la rotación sería interna. Más bien por el contrario, si se continuara haciendo la rotación, va a llegar un momento en que estas manos van a chocar entre sí en la parte media del cuerpo de este individuo. En este caso tenemos dos ejemplos de lo que viene a ser la rotación interna y la rotación externa, pero esta vez con los antebrazos. Analicemos la primera figura. En la primera figura estamos viendo que el brazo está adherido al cuerpo y el antebrazo está separado, y va a realizar un giro de tal manera de que los dedos de su extremidad izquierda van a aproximarse hacia la línea media del cuerpo de esta persona. Esa vendría a ser una rotación de tipo interna. En el segundo caso, el que está en la derecha, esta persona tiene el brazo de tal manera de que los dedos de ese brazo o de esa extremidad superior, que es la extremidad superior izquierda, que está prácticamente en la línea, está cerca de la línea media del cuerpo, inmediatamente va a realizar un giro, y al hacer ese giro, para alejarse de la parte media o la línea media del cuerpo de esta persona, entonces lo haga a la misma altura. Tiene que ser a la misma altura, va a girar, rotar, y de esa manera entonces al alejarse va a realizar una rotación externa, siempre y cuando el movimiento que haga va a ser a la misma altura. En estos casos hemos visto lo que viene a ser la rotación interna. En la rotación interna el movimiento también es lateral, pero a diferencia de lo que viene a ser la abducción y la aducción, en este caso el movimiento es siempre horizontal. En la abducción y en la aducción el movimiento es lateral también, pero es un movimiento lateral de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Aquí es un movimiento lateral también, pero horizontal, es decir, cuando gira se va a mantener la misma distancia o a la misma altura desde donde inició el giro. O sea, cuando gire no va a bajar el brazo o el antebrazo, ni lo va a subir demasiado. Lo va a mantener a la misma altura con la que comenzó a hacer el giro. Igual en esta parte también, si va a hacer una rotación externa, el giro lo hará conservando la misma altura con la que comenzó a realizar la rotación externa, es decir, que el extremo de la extremidad, que coincide con los dedos de la mano, debe de mantenerse a la misma altura desde que comenzó a realizar este giro. Ni aumenta la altura del giro ni disminuye la altura del giro, sino se mantiene a la misma altura.